Hoy en el segmento felino vamos a hablar de diabetes en gatos. Es importante saber que las enfermedades hormonales también pueden padecerlo los animales. Principalmente la diabetes es una enfermedad endocrina que seguramente ustedes los han sentido nombrar, que también ustedes, los humanos, lo manifiestan, en pacientes principalmente que están en sobrepesos o en gatos que son mayores. Es importante que sepan que el páncreas, ¿sí?, es la fábrica en donde va a proporcionar la insulina al organismo, que la insulina, ¿qué es lo que realiza en todo este juego de la glucosa? Es como que le abre las puertas a la célula para que la glucosa pueda ingresar dentro de ella y pueda ser utilizado por el organismo. Es el combustible, es lo que necesita el organismo para poder vivir y realizar todas sus funciones. ¿Qué sucede? En el gato pueden pasar varias cosas, ¿sí? Puede pasar que este sobrepeso, este exceso de grasa en su organismo, genere que haya una resistencia a esta insulina, ¿sí? Porque obviamente hay sustancias que esta grasa, ¿sí?, genera, digamos, un efecto, digamos, de resistencia a esta insulina para que pueda actuar sobre las células para que pueda utilizar la glucosa. Entonces estos pacientes manifiestan un exceso de glucosa en la sangre y eso obviamente lo va a manifestar sintomatológicamente. Otra de las cosas que puede pasar es que haya una disminución de la respuesta a la insulina o que directamente carecen de la respuesta a esta hormona. ¿Qué es lo importante? Primero que nada, que sepan que la primera sintomatología que podemos observar en nuestros gatos es que estos pacientes terminan orinando muchas veces más de lo normal, esto se llama poliuria, y también toman bastante agua, que esto se llama polidipsia. Y también suelen tener bastante hambre, que generalmente el hambre está asociado mucho a que al no poder utilizar esta glucosa en el organismo, este combustible, ellos sienten que están todo el tiempo con este apetito voraz y que se quieren comer todo, pero no pueden hacer uso de esos nutrientes. Y también vemos que pierden peso. Son como signos bastante importantes que ustedes pueden verlo a diario, más que nada en estos pacientes que son obesos o que son mayores, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta además de esto? Si ustedes lo llevan a la veterinaria, una de las técnicas diagnósticas como más eficientes es utilizar esas tiritas que podemos medir la glucosa en sangre, que se llama glucómetro. Pero ¿qué pasa? Muchas veces en la consulta el estrés mismo del organismo hace que haya un exceso de más de glucosa. Entonces podemos tratar de ver en la consulta que hay un exceso de los niveles de glucosa en sangre, pero eso no significa que el animal sea diabético. Para eso hay otro análisis de sangre que nosotros hacemos que nos permite visualizar y nos termina diciendo que hace más de 2 o 3 meses o más tiempo que este paciente manifiesta diabetes sin tener que influir en la consulta el estrés a esta medición. Sumado a esto, sí, también hay que hacer análisis de sangre, análisis de orina, porque cuando la orina tiene un exceso de glucosa, porque es la glucosa que no puede utilizar el propio organismo, hace que el paciente orine bastante cantidad. Por eso se ve que el gato orina muchas veces, ¿sí?, por este exceso de glucosa. Otra de las cosas que tenemos que tener muchísimo cuidado es principalmente a que no lleguemos a que el paciente tenga un coma diabético, porque esto hace que el paciente entre en un estado de gravedad importante y muchas veces se pueden resolver. Inclusive hay gatos que una vez que son diagnosticados con diabetes pueden volver a la normalidad, es decir, se curan de la diabetes. ¿Por qué? Porque el animal pudo bajar de peso, porque se corrigió su dieta. Entonces, al hacer el tratamiento correspondiente, puede volver, digamos, atrás, es decir, ser un gato sano como lo fue siempre. Pero hay otros gatos que van a necesitar el tratamiento, como les pasa a los humanos, que es la utilización de la insulina, ¿sí? Es una insulina que deben aplicarla, generalmente dependiendo de la duración de la insulina, ya sea 1 o 2 veces por día, que generalmente lo hacen ustedes en su hogar. Otra de las cosas importantes es que sepan que a veces utilizar las tiras reactivas, los glucómetros, es como un poco incómodo debido a que ustedes pincharlo todo el tiempo al gato lo va a estresar por demás. Entonces eso nos va a ser contraproducente, el estrés y encima tomar la medición de glucosa. Para eso vienen dispositivos que se llama el Freestyle Optimum, ¿sí?, que son dispositivos que se pueden poner percutáneo y ustedes con una aplicación del celular medirlo tranquilamente, las veces que ustedes quieran.
Y de esa forma nosotros hacemos una medición correcta de la glucosa para saber en qué momento necesita más insulina o necesita menos insulina. Entonces, lo importante de todo esto es que sepan que ellos sí pueden manifestar diabetes, pueden curarse, como otras veces no, y es una enfermedad hormonal que la tienen que llevar